Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que podemos reunirnos a pesar de el tiempo de vacaciones, que hay algunos ya saliendo, otros que salieron, quizás ya regresando en algún momento, pero qué bueno que podemos reunirnos y celebrar. Bueno, hoy vamos a continuar con esta carta a los Colosenses, y aquellos que quizás se adelantaron y ya se animaron a leer el pasaje antes de hoy, y si no lo ha hecho, pues le animo a que así lo haga cada semana, que leas de nuevo lo que se estuvo viendo, pero incluso que se adelante y pueda ver para dónde vamos, porque entonces cuando llega no está desubicado, tiene una idea de por dónde vamos. Pero si lo hizo o no lo hizo, es mi responsabilidad decirle en este momento que acá la carta va a dar como un giro. Hay como dos grandes partes. La primera, que son los otros dos capítulos, y ahora parece que empieza a hablar de otra cosa. Pero por eso es que hoy vamos a intentar dar como una introducción larga, porque es necesario para esta otra parte de la carta que vamos a estar viendo a partir de hoy. Por eso necesitamos regresar atrás. Y si recuerdan, en los primeros versículos del capítulo 1, Pablo, después de saludarles, después de decirle que está feliz, agradecido a Dios porque se enteró que ellos existen, y de decirles que el primer día que conoció de ellos no ha cesado de orar por ellos. Y si ustedes van allá, dentro de la oración de Pablo está pidiendo que tengan entendimiento de quiénes son ellos en Cristo, de lo que Dios ha hecho con ellos. Y precisamente yo creo que esta carta que Pablo está escribiendo tiene esa intención: ayudarles a ellos a entender con mucha más profundidad quién es Cristo para ellos y quiénes son ellos en Cristo. Y en una de las predicaciones anteriores decíamos que está muy conectada también con la carta a los Efesios. Pero la verdad fundamental que había sido expresada ahí en esos versículos iniciales acerca de Cristo, resumiéndolo, es que Cristo es Dios creador y también es Rey Redentor. Mis hermanos, como nosotros veamos a Cristo, así va a ser nuestra relación con Él. Según tu entendimiento de quién es Él, es que tú vas a caminar por esta vida. Pero déjame decirte más: nuestra manera de ver a Cristo no cambia quién es Él. Va a afectar en quiénes somos nosotros y en cómo vamos a vivir. Por eso es importante crecer en el entendimiento. Si alguien no es cristiano, pues llegar a conocer quién es Cristo. Porque hay un día donde va a presentarse delante de Él, que es Dios, que es el Señor, que va a ser el juez, que es el que te creó. Esa frase que está ahí en esos primeros capítulos, que todo fue hecho por Él y para Él, la estábamos cantando hace apenas unos minutos. Y la cantamos, pero ¿qué tanto realmente lo entendemos? Incluso nosotros, los que ya somos cristianos, ¿qué tanto entendemos verdaderamente quién es Él? Y qué tanto esa realidad de quién es Él ha estado impactando nuestras vidas, y nuestras vidas se han ido alineando a Él. El Espíritu de Dios ha podido cambiar qué tanto de nuestra vida a quién es Él y lo que Él quiere de nosotros. Hoy en día es como muy común que las personas no nieguen a Dios, pero no solo los que están allá afuera, sino hasta las personas que a veces van a una iglesia. Todo el mundo quiere vivir una fe como a su manera, pero eso es un error. Es un error, no es a mi manera, es como Dios ha establecido. El otro día estaba hablando con alguien y que no quiere congregarse, y yo le decía, pero si es que Jesús fue el que creó su iglesia. No es una fe sincera si es a tu manera, es un engaño, es un engaño. Una de las cosas que necesitamos aprender es quién es Él, y que Él vaya cambiando nuestras vidas. Y con esa manera en que Pablo inicia de que Él es Dios, Él no es una creación inferior como creían los griegos. Él no es un profeta, él no es una persona especial, Él es Dios, el Dios de la gloria que se encarnó.
Se hizo un ser humano. Ni siquiera tomó una forma que aparentaba ser uno de nosotros. Se hizo un ser humano. Tomó humanidad y la tomó para toda la eternidad. Y efectuó eterna redención. Pero dice, sí, qué bueno que me perdona, qué bueno que me salva, qué bueno que me escapo del infierno. Pero eso es desde nuestra perspectiva como seres humanos. Pero tenemos que vernos desde como Dios lo ve, no desde como naturalmente lo vemos nosotros. Y parte de eso es la necesidad de entender que Él es el Rey, Él es el que lo hizo todo, pero todo lo hizo para Él. Y eso nos incluye a nosotros. Y nosotros, los seres humanos, bien pronto en la historia, nosotros nos rebelamos de Dios. Nosotros dijimos, no, yo no quiero saber de ti, yo quiero hacerlo a mi manera. Y es la realidad triste que todavía tenemos hoy en día. El hecho de que Jesús nos haya perdonado no es nada más como dice una palabra, pasar por alto. Eso era parte del proceso necesario. Pero lo que Jesús hizo para nosotros no es nada más para perdonarnos. No es nada más para escapar de las consecuencias. Es para reintroducirnos en una relación correcta con Él. Pero en esa relación correcta, Él es el Rey. Y nosotros somos de su propiedad. Nosotros vivimos una sociedad moderna y no entendemos esas implicaciones. Porque ahorita el viernes estábamos allá en la reunión de hombres y Bradley nos estaba compartiendo y hablábamos de eso, de que hoy en día hasta ni al presidente hay como esa sensación de respeto. Pero en épocas antiguas, un rey tenía el poder sobre la vida y la muerte sobre cada persona. Ahora vivimos en una sociedad donde no tenemos esa conciencia de el impacto que tiene una autoridad sobre nosotros. Pero Dios es el Rey con mayúscula. Dios es el que te ha dado la existencia. El soplo, el aliento de vida es el que te hace a ti existir. Nosotros no somos conscientes, nosotros no somos autónomos, no somos independientes de Él. Tú existes porque Él te mantiene vivo. Hasta el momento en que diga, hasta acá, ahora pasas a la eternidad. Nosotros estamos totalmente en sus manos. Todo lo que existe, todo, como veíamos al principio, todo fue creado por Él. Pero todo Él lo sigue gobernando. Y lo que Dios ha hecho con el ser humano es que Dios nos ha traído de regreso. ¿Recuerdan las palabras de Pablo al comienzo? Que nos ha trasladado de las tinieblas, de ese reino de tinieblas, de ese reino de esclavitud, a el reino de su amado Hijo. Nos ha hecho parte ahora de el reino de Dios de nuevo. En un inicio el cielo y la tierra eran una sola cosa. Pero aunque Dios nunca dejó de ser el rey de la tierra, nosotros hemos querido vivir como si nosotros fuéramos nuestro propio rey. Pero Dios simplemente lo que vino fue a darnos una oportunidad de reconciliarnos con Él. Pero mis hermanos, es bajo los términos de Él, no bajo nuestros propios términos. Nosotros a veces decimos, no, yo hoy voy a la iglesia, mañana no voy a la iglesia. Hoy soy cristiano y mañana no soy cristiano. Eso es no entender que no es en nuestros términos, es en los términos de Él. Si Él es el Señor, yo tengo que decirle todos los días, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Porque si Él es el Señor, Él es el que gobierna. Y si algo nosotros tenemos que crecer es en ese entendimiento de el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Y implícito dentro del reino de Dios está la libertad, que es un concepto muy mal entendido. Muchas veces nosotros pensamos que libertad es poder hacer lo que yo quiera, pero eso no es el concepto de libertad. El concepto de libertad es el margen que Dios te ha dado dentro de los límites que Él soberanamente siempre va a poner. El margen que tienes tú, pero dentro de Él. Libertad, por ejemplo, en el plano de las relaciones con el sexo opuesto es matrimonio. Si haces todo dentro del matrimonio, ese es el plan de Dios. Eso es libertad.
Si tienes una relación por fuera del matrimonio, eso no es libertad. Y eso lo vamos a ver hoy. Eso no es libertad. El ser humano dice amor libre, pero eso no es amor libre. Eso es esclavitud. Porque el pecado es una forma de esclavitud. Nosotros estábamos esclavizados a nuestra condición pecaminosa y el Señor nos ha rescatado de esa esclavitud del diablo, de esa esclavitud del pecado. Pero el hecho de ser libre no es que nosotros ahora hacemos lo que queremos. Nosotros le pertenecemos. Es en sus términos. Y tenemos que entender la libertad que tenemos en Cristo. Una manera de ayudar a entender eso, y es un pasaje que quisiera ayudarme con él antes de entrar al pasaje que nos corresponde, está en Juan, capítulo 1, versículo 14, cuando habla de Jesús, porque es la misma idea, hablándola ya Juan, acá Pablo la va a estar desarrollando. Dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. O sea, Moisés trajo la ley y la ley tenía que ver nada más con la verdad. Pero Jesús, que es Dios encarnado, trajo junto y vivió y inauguró de nuevo entre los hombres gracia y verdad. Mis hermanos, cuando tú recibes verdad solamente, hay algo que está incompleto. Cuando recibes gracia nada más, está incompleto. Lo que Jesús trajo fue gracia y verdad. Jesús tuvo que cumplir toda la verdad, toda la justicia. Por eso tuvo que morir en nuestro lugar. Eso fue cumplido en Jesús. Jesús te ofrece gracia y verdad, no solamente gracia. Gracia y verdad, mis hermanos, es libertad. Gracia y verdad es libertad. Cuando nosotros entendemos que lo que Dios nos ha ofrecido, el Rey vino, se sacrificó, murió en tu lugar y ahora te hace una oferta de que te arrepientas, que te reconcilies con Él bajo sus términos, que entonces creas de nuevo que Él es el que merece gobernar tu vida. Entonces, ese rendirte a Él, lo que Él te ofrece es gracia y verdad. Y eso te coloca en libertad. Cuando alguien entra a la adolescencia, una de las cosas que pasa en el corazón de un adolescente es que dice, ahora ya puedo hacer lo que yo quiera. Porque piensa que los padres han restringido su libertad en el sentido de que ahora yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Pero los padres lo que han es intentado educarles en cómo funciona la vida real. Un niño pequeño, si sale corriendo de su casa y la casa es delante de la calle y no hay una puerta que frena y sigue corriendo y atraviesa la calle y viene un carro, ¿qué le pasa? Ustedes saben, porque a cada rato salen las noticias. Esa cerca, esa puerta, ese límite, era el límite de la libertad de ese niño. Pero detrás de eso está la protección de la vida de ese niño. Los límites son algo que hacen parte de la realidad. Siempre los límites hacen parte de la realidad. Por fuera de los límites siempre va a ser peligroso. Si vas manejando por una carretera, va a haber dos límites saludables. Si tú vas a altas horas de la noche y te quedas dormido y te sales de los límites, ¿qué pasa con tu vehículo? Los límites son saludables, mis hermanos. Cuando un adolescente entiende esto, entonces empieza a usar la libertad con responsabilidad. Y uno dice, no tomes bebidas alcohólicas, no estés hasta las 2, las 3 de la mañana por allá. Y uno empieza a poner los límites a los adolescentes cuando salen. Y uno puede parecer que uno lo que quiere es controlar la vida. Uno lo que está es diciéndole, mira, en la vida real hay límites.
Si te pones a tomar, no manejes. Eso es un límite. Espero que nadie tome, pero si tomas, no manejes. Porque no mismo te matas tú que matas a otro. Siempre que vas a sobrepasar un límite va a haber consecuencias para ti o para otros. Cuando nosotros pretendemos vivir con gracia, pero sin libertad, eso es libertinaje. Eso es una forma pervertida de libertad. Eso no es verdadera libertad. Cuando acá leíamos en el capítulo 2 a Pablo explicándole a los colosenses y les decía, miren, no se dejen engañar por esa gente que vienen diciendo que además de Cristo, ustedes tienen que seguir haciendo esto, que en este caso probablemente muchos eran judaizantes. Tienen que circuncidarse, tienen que guardar el sábado, tienen que hacer esto y tienen que hacer aquello y tienen que hacer lo otro. Era verdad, pero sin gracia. Y eso es legalismo. Pero mis hermanos, en todos los tiempos, esas han sido siempre dos amenazas para la iglesia. El pretender a vivir por reglas sin la gracia de Dios. Eso lo que trae es esclavitud, lo que trae es muerte. Y Pablo se lo decía a ellos, no se dejen engañar, van a terminar esclavizados de nuevo. Pero mis hermanos, hay una contrapartida de eso y es lo que va ahora Pablo a presentar en este capítulo. Y es lo que les decía de pretender tener gracia, pero sin verdad. Hay muchas iglesias donde se habla de la gracia de una manera que no es el concepto bíblico de la gracia. La gracia no es una licencia para tú hacer lo que tú quieres y Dios está ahí, feliz y contento contigo y no pasa nada. Eso no es la gracia de Dios. Tenemos que entender que eres el Rey de Gloria, el Señor que te creó, el que tiene todo el derecho sobre tu vida, el que te ha dado la oportunidad de que te reconcilies con Él, que le costó caro a Cristo su propia vida. No es para que tú sigas siendo la misma persona que eras antes. Si eso es lo que tú piensas que pasó contigo, eso no fue lo que pasó contigo. Te engañaron. Ven cómo estás, sí. Desde el púlpito se puede decir, ven cómo estás. Pero ven cómo estás, después va acompañado de que el Espíritu de Dios te va a cambiar en una nueva persona a la imagen de Cristo. Y eso Pablo lo presentó desde el capítulo anterior. Pablo le dijo, mira, el secreto es que nosotros hemos sido creados para ser conformados a la imagen de Cristo. Y esa es la obra que Dios está haciendo en nosotros. Y Dios no está comprometido con otra cosa que con eso. Nosotros podemos orar por ser sanados, nosotros podemos orar por volvernos millonarios, nosotros podemos orar por muchas cosas, pero con lo único que Dios está comprometido contigo es en conformarte a la imagen de su Hijo. Las demás cosas son añadiduras, que si Dios quiere las da y si Dios quiere no las da. O te las da por un momento y por otro momento también te las quita. Pero lo que sí no es negociable es que Dios quiere conformarte a la imagen de su Hijo. Porque ese es el plan de Dios para el ser humano desde la eternidad. Cuando abrimos Génesis 1 que dice que fuimos creados a su imagen, ya eso era lo mismo. Fuimos creados a su imagen. Y ahora lo que Dios está es haciendo cumplir su propósito eterno en Cristo. De que hayan muchos que llevan la imagen de Cristo y dan por eso gloria a Dios. Mi hermano, eso es lo que Dios está haciendo contigo desde que recibiste a Cristo en tu corazón, desde que pusiste tu confianza en Él, desde que rendiste tu corazón a Él. Lo que Dios está haciendo, o por lo menos intentando hacer en tu vida, es transformarte para que tú seas alguien que refleja la gloria de Cristo. Eso es lo que Dios está haciendo. Y eso se llama santificación. Esa es la obra que Dios está haciendo. No es opcional. El cristianismo no es una moda, el cristianismo no es una religión. Lo que Dios está haciendo de ti es una nueva creación. Y mis hermanos, lo que Pablo estaba diciendo en el capítulo 1 es que todas esas cosas ya fueron hechas en tiempo pasado en la cruz. En la cruz fue ya hecho tu redención, tu regeneración, tu santificación y hasta tu glorificación. Todo eso ya fue hecho. Legalmente todo eso ya está establecido ahí. Todo está garantizado ahí. Ahora Dios lo está
transfiriendo a tu vida. Dios te está haciendo vivir en lo que es tu herencia, en lo que es el plan de Él para ti, si has conocido a Cristo. Pero tenemos que entender que hay una vida natural con la que nosotros nacemos que es conforme a Adán y que no tiene nada que ver con Cristo, que no va a heredar el reino de Dios. No va a heredar el reino de Dios. Y eso el Señor se lo dijo a Nicodemo cuando vino a él de noche y le dijo: mira, tú eres maestro de la ley, pero tengo algo que decirte. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas ser regenerado. Necesitas ser vuelto a crear. Y Nicodemo se quedó loco. Dijo: ¿cómo? Yo viejo, ¿cómo puedo yo volver a nacer de nuevo? ¿Cómo puedo estar en el vientre? No, tú tienes que nacer del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, nadie se hace cristiano. El Espíritu de Dios te da vida en Cristo. No, yo ahora me hice cristiano. No, nadie se hace cristiano. Tú puedes simpatizar con el Evangelio, pero solo el Espíritu de Dios te puede introducir a Cristo, a su reino y a su iglesia. Porque es la obra que solo Él puede hacer. Y en Adán todos estamos muertos. Y en Cristo es que tenemos vida. Eso es todo, lo hemos escuchado. Pero mi hermano, son dos realidades que nosotros estamos viviendo. Estamos viendo la realidad de Adán y la palabra de Dios dice, acá mismo en Colosenses lo está mencionando, que ese viejo hombre ya fue crucificado. O sea, lo que Dios hizo con nosotros es, en el caso de nosotros que nacimos 2000 años después de Cristo, en la cruz murió Cristo, pero en la cruz murieron toda la humanidad. Allí todos murieron. Como Adán pecó, Adán y toda su descendencia ya fue crucificada en la cruz con Cristo. No solo Cristo murió en tu lugar, esa es la primera verdad, que Cristo murió en tu lugar, pero Cristo llevó allí a la cruz la rebelión de todos nosotros. Dios te ha declarado muerto en la cruz, a ti también. La buena noticia es que también nos resucitó con Él, pero a una nueva vida en el poder del Espíritu de Dios, en Cristo. Por eso necesitas que Cristo sea formado en ti. Porque es una contradicción tú querer seguir viviendo en Adán, como si tú fueras Dios. Él es Dios y yo no soy Dios. Él es el Señor y yo soy su siervo, el que tengo que servirle a Él. Él es el Rey. Y esa es la intención de Pablo en este otro pasaje, que la vida resucitada excluye el libertinaje. Pero la manera en que Dios lo ha concebido es que nos desviste de Adán y entonces nos reviste de Cristo. Y eso está hecho ya en la cruz. Lo que Dios lo está extrayendo a nosotros para que cada día se vaya incrementando eso en nosotros, para que tú cada día puedas experimentarlo cada vez más. Para, como decía Pablo, para que Cristo sea completamente formado en nosotros. Eso es lo que Dios está haciendo. Y eso no va a ser negociable. Si alguien no entiende eso es porque todavía no es de Cristo. Y déjeme decirle más, mis hermanos. Tu principal problema, tu principal enemigo no es el diablo. El principal problema que tenemos nosotros es esa vida de Adán, que ya fue crucificada allí en la cruz y que nosotros queremos seguir aferrados a ello. Y Pablo va a presentar esto como el quitarse una ropa y ponerse otra ropa. Todos hacemos eso todos los días y a veces más de una vez en el día. El viernes Lalo me enseñaba una foto que se tomó todo lleno de cemento y dice, llegué a mi casa y me quité todo esto. Mi hermano, si nosotros fuéramos tan conscientes que eso también lo tenemos que hacer en el día a día con respecto a nuestro viejo hombre, a todo lo que está todavía evidente en nosotros y que nosotros tenemos que ser colaboradores con Dios, porque es la obra que está haciendo Dios, no es la obra que estás haciendo tú. Porque si no tuviera sentido con lo otro que Pablo dijo, que es, no puedes hacer nada, ya Cristo lo hizo. Pero es un hecho que Cristo hizo y que ahora tú tienes que participar activa y comprometidamente con Él. Ser consciente,
Por eso la oración de Pablo en el primer capítulo es: mi oración por ustedes es que su entendimiento se abra, su entendimiento crezca de lo que Cristo ha hecho en ustedes. Ustedes no necesitan empezar a guardar el sábado. Ustedes no necesitan circuncidarse. Ustedes lo que necesitan es seguir siendo revestidos de Cristo. Esa sí es su necesidad. Y ese es el plan de Dios, como decía hace un momento, inclusive no negociable. Por eso el primer punto que vamos a ver, y perdonen la introducción larga, pero me parecía que era necesaria, porque si entramos al capítulo 3 de no hagas esto y haz esto otro, estamos cayendo en el mismo error que Pablo está corrigiendo anteriormente. Como si la vida cristiana se tratara de no hacer estas cosas o de hacer estas cosas. Eso no es lo que Pablo está enseñando. Esto está dicho después de haber dicho esto otro, de que Cristo es el que hizo la obra completa y no tienes tú que hacer nada. No puedes estar buscando qué hacer, pero tienes que entender lo que Dios sí está haciendo en tu vida y con lo que tú tienes que colaborar activamente. Entonces, este primer punto está del versículo 1 al versículo 4, dice: ¿dónde te ves? ¿En lo de arriba en Cristo o en lo de la tierra en Adán? Porque esto es lo que Pablo está tratando de hacer que pase en la vida de ellos. ¿Cómo te ves a ti? ¿Tú te levantas todos los días y te ves en Adán o te ves en Cristo? En tu entendimiento. Y mis hermanos, aquí esto tiene dos implicaciones. En primer lugar, si alguien, aunque venga a la iglesia hasta por muchos años, pero todavía no es un cristiano, todavía el Espíritu de Dios no lo ha hecho nacer de nuevo, está en Adán. Inevitablemente está en Adán, porque nadie se puede trasladar él solo al reino de Dios. Nadie puede cambiar su naturaleza. Nadie puede hacer eso. Solo Dios puede hacer esa obra. Y puedes estar viniendo a la iglesia y no ser un cristiano. Si tú estás levantándote todos los días y tú estás viviendo en Adán, en el sentido de que tú vives como si tú fueras Dios y tú tomas todas tus elecciones sin contar con Dios para nada y tú vives en todos tus deseos, bueno, el mensaje es: necesitas correr a Cristo. Necesitas correr a Cristo, porque lo que Dios hizo en Adán y en toda su descendencia es muerte en la cruz. Porque la paga del pecado es muerte. Mis hermanos, no hay opción. Y el mismo pasaje podemos ver que la ira de Dios está ahí sobre nuestras cabezas. En Adán lo que hay es eso nada más. Pero también puede haber otra realidad, y es que seas un cristiano, como aparentemente está pasando acá, porque este pasaje que vamos a ver lo que está dando por hecho es que estos son cristianos los que están escuchando, pero que no han entendido quiénes son en Cristo. Y dice el pasaje así: si ustedes han resucitado con Cristo, y ese sí es como una condicional, y no está poniendo en juicio. No quiere decir que, no, es que seguro que no son cristianos. No, sí, seguro que ustedes son cristianos. No les estaría haciendo esta carta si no creyera que son cristianos de verdad. Pero si ustedes son cristianos, despierten, entiendan quiénes son, lo que Dios ha hecho, quién es Él y lo que ha hecho en ustedes. Y está explicando esto y dice: si ustedes son cristianos, pues ustedes han resucitado con Cristo. Han muerto con Cristo, como se lo dijo anteriormente, pero también ahora han resucitado con Cristo en una nueva vida. El otro día estábamos hablando con los que se quieren bautizar y les estábamos explicando que el bautismo está representando eso. Cuando tú decides bautizarte, lo que tú le estás diciendo a otros creyentes y a otros no creyentes que estén a tu alrededor, tú le estás diciendo: mira, yo me estoy considerando muerto a mi vida antigua. Y me estoy considerando ahora resucitado con Cristo para una nueva vida en Él y para Él. Eso es lo que hiciste cuando te bautizaste. Si no te lo explicaron, pues este es el momento de entenderlo. Eso fue lo que hiciste. Una nueva vida. Y cuando te bautizas, eso no hace ningún cambio en tu vida, no te conviertes. Se supone que te bautizas después que has pasado eso dentro de ti, en tu corazón, en tu espíritu. Dios lo ha hecho. Y necesita cada uno de nosotros revisar
su corazón, pedirle a Dios el auxilio de su Espíritu para que ilumine nuestra conciencia y nos haga conscientes de si verdaderamente estamos en Cristo o no. Si eso ha pasado en mi vida o no. Y si ha pasado, pues entonces entender que hay que caminar en ese proceso, porque es lo que Dios está haciendo, la santificación. Si has resucitado con Cristo, entonces busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero fíjense, donde está Cristo sentado a la diestra. Cristo sentado a la diestra. ¿Qué cosa quiere decir que Cristo está sentado a la diestra de Dios? No solamente se encarnó, no solamente murió en la cruz, no solamente resucitó, hasta ahí no está, ahí está incompleto el Evangelio. El Evangelio no es solamente que Cristo murió en la cruz, el Evangelio es también que Cristo resucitó, pero el Evangelio no es nada más que Cristo resucitó. El Evangelio es que Cristo ascendió y se sentó a la diestra del Padre. Y antes de sentarse a la diestra del Padre, antes de ascender, cuando fue a dar la gran comisión, le dijo a sus discípulos, miren, toda potestad me ha sido dada a mí en el cielo y en la tierra. Por tanto, ustedes que dijeron que van a ser mis discípulos, bueno, ahora ustedes vayan por todo el mundo a anunciar eso, que yo soy el Señor en el cielo y en la tierra. Ese es el mensaje del Evangelio. Está sentado a la diestra del Padre. El que está sentado es que ya no tiene que hacer más nada. Ya lo hizo todo. De hecho, está dándole cumplimiento a la promesa en los Salmos que el Padre le hace al Hijo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, estos 2000 años que han pasado, ¿qué es lo que está haciendo el Padre? Está poniendo a todos los enemigos debajo de sus pies. Miren, tú y yo éramos uno de esos enemigos. Porque si tú estabas en Adán, tú eras uno de los enemigos. Si siendo enemigos fuimos reconciliados, ¿no dice cuando éramos enemigos, entonces Cristo murió por nosotros. Pero mis hermanos, no puedes seguir viviendo como el enemigo. No puedes seguir viviendo como el enemigo. Tienes que reconocer que Él está sentado en el trono. Él está sentado en el trono de tu corazón. Él está gobernando tu vida todos los días. Todos los días tú te levantas consciente de esa primera realidad, de que Cristo es el Señor, que está sentado a la diestra del Padre con todo poder y gloria. ¿O tú quieres seguir jugando a que tú eres el Señor de tu propia vida? Porque eso es una mentira que el ser humano se creyó. Nosotros no podemos jugar a ser Dios. Hemos tenido una historia terrible. Viene la historia de la humanidad. Los hombres jugando a ser Dios nos hemos estado destruyendo unos a los otros, generación tras generación. Nosotros no podemos jugar a ser Dios. Nosotros tenemos que dejarle que Él sea Dios, porque Él, solo Él, es Dios. Acá dice una frase que se malentiende igualmente. Buscar las cosas de arriba. Y la dice 2 veces. Primero dice buscar y después dice poner la mira en las cosas de arriba. Buscar, anhelar. Cuando dice poner la mira tiene que ver con el enfoque, con la prioridad. Y las cosas de arriba, cuando uno va a la traducción, inclusive hay otra frase más abajo que en el versículo 5, que se traduce en una versión se traduce como lo terrenal, en la otra como las cosas de la tierra. Y se hace esa comparación, las cosas de arriba y las cosas de la tierra. Pero si tú lo ves desde el pensamiento griego, es como que las cosas de esta vida son malas y no puedo estar pensando en las cosas de esta. Pablo no está diciéndote deja de trabajar. Pablo no está diciéndote abandona a tu familia. Esas no son las cosas de abajo y las cosas de arriba. Pablo no está diciendo empieza a levantarte todos los días a soñar con las calles de oro y el mar de cristal. Eso no es lo que Pablo está poniendo como lo que está arriba. Inmediatamente que dice las cosas de arriba, ¿a quién te apunta? A Cristo. Y a Cristo sentado en el trono. O sea, vive con esa conciencia de que Cristo es el que gobierna.
Vive con esa conciencia de que Él es el que gobierna. Las cosas de arriba son los intereses de Dios. Buscar el reino de Dios en tu vida, que Dios gobierne en tu vida, primero que todo lo demás. Esa debe ser la actitud de un cristiano cuando se levanta cada mañana. Amén. Señor, gobierna en mi vida. Mira, Señor, tengo estos planes. Hoy quiero hacer este negocio, como dice Santiago. No digas que vas a hacer esto, que vas a hacer aquello. No, si Dios quiere. ¿Qué cosa es ese si Dios quiere? No es incredulidad. Es que Él es Dios y yo no soy Dios. Yo no puedo garantizar tener éxito en un emprendimiento de cualquier tipo si no me pongo en sus manos. Nuestras habilidades nunca van a ser suficientes. Busquen las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto. Y ahí da una primera razón, porque has muerto. Mi hermano, oro porque Dios te dé entendimiento de que has muerto. Porque la parte de la resurrección a todos nos emociona. Ay, ya resucité con Cristo y voy a tener un cuerpo glorificado, pero es que no hay resurrección sin cruz. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Mi hermano, lo que Dios tiene para nosotros es la cruz. Es muerte. Primeramente, muerte. Nos gusta mucho escuchar que Cristo murió por nosotros, pero no entendemos las implicaciones que tiene para nuestra vida que Cristo haya muerto por ti. Cristo murió por ti, pero tú moriste en Él, con Él. No puedes seguir viviendo la misma vida de Adán, la misma vida desobediente, la misma vida ignorante de Dios, la misma vida independiente de Dios. Y Dios no hizo eso. Cristo no dio su vida para eso. Dio su vida para salvarte de eso. Para salvarte de ti mismo. Eso fue lo que dijeron los ángeles. Un Salvador que lo salvará de sus pecados. Cristo no vino a dar su vida para que nosotros simplemente escapemos del infierno. Dio su vida para traernos de nuevo a su reino. A su reino. Y miren, mis hermanos, no hay como un terreno intermedio, como pasa a veces en algunas batallas, que hay un ejército aquí y otro ejército acá, y aquí hay como un terreno de nadie. En el mundo espiritual no es así. O hay luz o hay tinieblas. O es el reino de las tinieblas, esclavo del diablo, esclavo del pecado, y la consecuencia es muerte eterna, separación eterna de Dios, o eres parte del reino de Dios y ahora Dios es tu rey. Dios es tu autoridad. Dios es el que está diciendo la última palabra en tu vida. Tú entiendes que has muerto a aquello y ahora estás vivo en Él y para Él. Eso es entender el Evangelio. Lo otro es jugar a ser cristiano. Pero es un engaño, mis hermanos. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Mi hermano, tienes que considerarte primero muerto para entonces después poder experimentar todos los días la vida que hay disponible para ti en Cristo. El Señor ha enviado su Espíritu. El Espíritu de Cristo está en ti para que puedas caminar todos los días en novedad de vida. En una vida sobrenatural. En una vida que no es en tus fuerzas humanas. Que no es la misma vida que tenías antes. Y que simplemente ahora tengo mi conciencia tranquila porque Dios me perdonó porque yo le pedí perdón. Eso no es verdadero arrepentimiento. Verdadero arrepentimiento es que yo le di la espalda a aquello y yo he corrido aquí y he caído a los pies de Cristo. Eso es verdadero arrepentimiento. No es para seguir viviendo la vida que yo quiero vivir y la que todo el mundo vive alrededor. El mundo sin Dios.
Precisamente acá, la tierra y el cielo, lo que se está refiriendo no es al mundo físico de aquí abajo y al mundo físico de allá arriba. El cielo es el ámbito donde Dios está gobernando. Y ya lo vimos hace unos días, hablamos de eso, que eso está ya entre nosotros, es que nunca se fue, pero ahora se ha hecho evidente en la cruz. El reino de Dios está reinaugurado para los hombres, está disponible para los hombres. Los seres humanos que se vuelven a Él, que se rinden de nuevo ante Él como el Rey. Y este mundo, cuando se refiere a este mundo, está hablando a este sistema de cosas que el ser humano tiene sin Dios, que ha sido armado, orquestado por Satanás para tener al hombre entenebrecido, entretenido, rebelde contra Dios. De eso es de lo que hay que escapar. De esa forma de vivir sin Dios, donde se está excluyendo a Dios como la autoridad sobre nuestras vidas y correr a Él. No es que tienes que escapar de este mundo físico. Lo que tienes que salir huyendo de allí, porque ya tú no perteneces allí. Tú has sido trasladado aquí. Lo que tu mente sigue, allí. Necesitas que en tu mente, en tu entendimiento, tú entiendas lo que Dios ha hecho contigo. Y tú empieces entonces, espérate. Y mis hermanos, miren, más cercano a eso, la mayoría de nosotros no nació en este país. Yo les digo porque yo estoy viviendo eso, que fueron los últimos que llegué. Yo nací en Cuba. Yo aprendí a cómo se vive en Cuba, o más bien cómo se sobrevive. ¿Entiendes? Y entonces todos los días, ¿sabes cuál es mi principal enfoque todos los días? ¿En qué se me va la mayoría de las energías todos los días? ¿Saben qué se me va? En aprender a vivir aquí. Todos los días yo choco con el inglés, yo choco con que hay que hacer esto, con que hay que hacer, porque yo vengo como codificado de otra manera. Yo no sé si le hice la historia de que en Cuba uno tiene que salir con una bolsita y la envuelve y se le echa en el bolsillo. Y en Cuba decimos que un ser humano es cabeza, tronco y extremidades y bolsita. O sea, si tú sales a la calle sin una bolsita, no vas a sobrevivir en Cuba una semana. Porque como no hay nada y que tienes que salir a conseguir cosas y cuando encuentras algo es la única oportunidad probablemente de tener eso y no hay bolsita, tienes que salir con tu bolsita. Porque si de pronto consigues huevos, nada más que los que te caben aquí, o a lo mejor echándote para arriba la ropa, los que te quepan ahí. Pero si andas con una bolsita, eso te salva la vida en Cuba. Pero mis hermanos, aquí yo llevé varios meses andando con la bolsita. Y aquí lo que te regalan, no una. A ustedes les da risa, pero eso está pasando en tu vida también. En Cristo está pasando eso mismo. Tú no llevas la bolsita, pero tú sigues viviendo en Adán. Tú sigues viviendo con el entendimiento de cómo se hacen las cosas en la vida sin Dios. Suelta la bolsita. Suelta la bolsita. Ya no, y hasta uno lava la bolsita y la reutiliza hasta que ya se rompe, ya no se puede usar más. Mis hermanos, suelta la bolsita. Mis hermanos, suelta la vida de Adán. Suelta la vida. Y la vida, las opciones que Pablo está diciendo, miren, no es que venga alguien a engañarte, a empezar a hacer otras cosas y terminar esclavo. Pero tampoco es que empieces a creer que la gracia es que sigues haciendo la misma vida que llevabas. Y está hablándole a unas personas que eran unos paganos hasta el otro día, idólatras, que creían en un montón de dioses del panteón romano, del panteón griego, que con vidas inmorales. ¿Entiendes? Pero es que todas las culturas de todos los tiempos, cualquier cultura sin Dios es una cultura que es una cultura de muerte. Y lo que Dios te ha venido es a dar vida. Pero la vida no es que ahora yo tengo el cielo asegurado. No, es una nueva vida que empezó ya. Tú tienes vida eterna ya. Tienes el Espíritu de Dios para darte vida, para conformarte a Él. Pero necesitas caminar con Él y necesitas entender quién Dios te ha hecho. Dios te ha hecho una nueva creación, una nueva criatura, donde el pecado tiene que ir saliendo fuera. Por eso la imagen que va a poner de aquí en adelante, y creo que eso lo vamos a dejar para la próxima semana, es que tienes que ver tu vida antigua como una ropa vieja, sucia, de la que tienes que deshacerte. Y no es algo que estás haciendo tú en tus fuerzas. No te engañes, porque si no vas a tener que pasar de nuevo para el capítulo 1, para Pablo volverte a decir, no te dejes engañar por nadie.
No es lo que tú tienes que hacer, es lo que Cristo hizo. Es entender que ya eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo le dio muerte al viejo Alejandro. Entonces lo que yo tengo que hacer es obedecerlo y decirle, Señor, si tú le diste muerte al viejo Alejandro, pues Señor, ¿qué hago yo? Y ahí está la lista que la vamos a ver la semana que viene. ¿Qué hago yo con esta falta de perdón si Cristo me perdonó? Espérate, esto es el viejo Alejandro. Esto no es el nuevo Alejandro en Cristo. Y claro, la manera en cómo se trata con cada pecado, con cada hábito, con cada situación va a ser muy diferente y en algunas cosas hay más batalla que en otras. Pero lo primero es verte a ti en Cristo, ver lo que Dios ha hecho contigo, la realidad de lo que Dios ha hecho en la cruz, que ahí en la cruz Él murió por ti, pero ahí en la cruz también tú moriste para ser de Él. Para Él darte ahora una nueva vida, una nueva creación. Tú eres una nueva persona. Tú no eres el mismo que está ahora remendado. Eso no es la redención. La redención no es que Dios ahora está arreglando la vieja humanidad. Lo que Dios está es, la vieja humanidad ya fue considerada muerta en Cristo, en la cruz, y ahora lo que yo estoy haciendo es una nueva humanidad. Dios está recreando en cada uno de nosotros una nueva persona a la imagen de Cristo. Porque, ¿sabe? Alguien como Cristo es el único que va a poder estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Si tú esperabas estar en tu condición adámica delante de Él, eso es imposible. Porque en Adán todos pecan. En Adán por eso todos mueren. Entonces, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Todos los días podemos recibir la vida de Dios que está disponible para nosotros. Y dice, cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Y eso apunta al día de la redención final, al día ya de la glorificación, al día ese de la resurrección, al día ese glorioso final. Pero miren, les quiero decir más. Esto es algo que Dios también quiere hacer todos los días. Allá se va como a culminar, pero eso Dios quiere hacerlo todos los días. Cada vez que Cristo, tu vida, tú le das la oportunidad para que se manifieste en ti, tú te sorprendes, wow, ¿cómo fue que yo pude perdonar si yo no quería? Si yo pensaba que no podía, porque le diste la oportunidad a que Cristo en ti lo hiciera realidad, porque Cristo es así, aunque nosotros en Adán no somos así. Entonces, cada vez que le des la oportunidad a Dios en tu vida, de Dios seguir obrando, vas a ver su gloria manifestándose en ti, para ti, pero miren también a través de ti, para que otros también puedan ver la gloria de Dios en ti. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias al Señor por lo que Él ha hecho, por su bondad y su fidelidad, por la obra tan gloriosa que Él hizo en la cruz por nosotros? Señor, te damos gracias porque lo que tú hiciste en la cruz es mucho más grande que lo que nosotros alcanzamos a entender. De hecho, tú tienes que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Pero gracias porque tú nos has dado la mente de Cristo. Es algo que nos ha sido otorgado, pero necesitamos, Señor, que tú lo hagas realidad, Señor, en nuestro día a día. Que tú estés cambiando nuestra manera de pensar acerca de ti, primeramente. Entender un poco mejor quién tú eres, Señor. Pero también entender lo que tú hiciste una vez y para siempre por nosotros. Y lo que estás haciendo, lo que continuamente estás haciendo en nuestras vidas. Que no paras, Señor. Que ni siquiera, como decíamos hace un rato, es negociable. Porque es lo que incluso necesitamos que tú hagas en nosotros, Señor. Por eso nos rendimos una vez más en esta tarde a ti, reconociendo que tú eres el Señor, que tú eres digno de recibir toda gloria, honra, honor, obediencia. Señor, nosotros estamos delante de tu presencia para honrarte por haber querido dar la vida por nosotros, por haber muerto en la cruz en nuestro lugar. Pero también te damos gracias por haber matado nuestra vieja naturaleza allí, Señor, nuestro viejo hombre, haberlo puesto sobre la cruz. Gracias, Cristo, por
vivir dentro de nosotros, por morar en nosotros, Señor. Nosotros no somos conscientes de la magnitud de esta realidad, Señor, que tú vives en nosotros. Tú que dice tu palabra, como leíamos aquí mismo en Colosenses, que en ti mora toda la plenitud de la deidad y ahora tú vives en nosotros. Los recursos tuyos están disponibles, Señor, y eso es la gracia. No solamente es el favor no merecido que el Rey de Gloria nos ha dado, sino que también todo el poder que operó para resucitarte de los muertos, todo el poder que ha creado todo este universo, ese mismo poder está operando en nosotros para seguir conformándonos a tu propia imagen. Señor, te rogamos que tú nos hagas consciente de esto, Señor. Que nosotros podamos rendirnos con gozo, viendo la grandeza de tu obra y también abrazando eso que estás haciendo, Señor. Gracias, Jesús. Te damos muchas gracias, Señor, por esa obra tan grande que has hecho en la cruz. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Tú recibes honor y gloria porque tú lo mereces, Señor. Nadie merece. Nosotros somos los primeros que no merecemos la gloria, Señor. Nosotros no merecemos otra cosa que no sea tu castigo eterno, Señor. Sin embargo, tú nos has dado a tu Hijo. Gracias, Señor.